que muchas acciones pueden aportar a un proyecto de lectura, pero en la medida en que acompañen al hacer vertebral, que tiene como lugar de llegada y de puesta en ejecución la escuela, en tanto a la escuela concurren todos, o es de esperar que así sea, los niños, las niñas de un país. Cuando hablamos de la escuela como instrumento, estamos hablando de la inclusión de los ciudadanos en las prácticas de lectura y de escritura, porque construir lectores es una manera de construir soberanía. Ciudadanos más capacitados, más críticos, más reflexivos, es de esperar que harán mañana su aporte en la que deseamos sea una sociedad más despierta, una sociedad mejor para todos. No creo en el contacto espontáneo con los libros. Muchas niñas, niños, sobre todo los que pertenecen a sectores golpeados por las diversas crisis económicas y sociales de nuestro país, los más golpeados, inauguran su relación con la lectura y más aún con la literatura, si es que les es posible, en la escuela. Bueno, ustedes saben, no soy ninguna especialista en educación, soy una escritora sí con una alta valoración e interés en la escuela como formadora de lectores, en el sentido de igualadora social. Esa ha sido siempre de algún modo mi lucha. Creo que toda estrategia de enseñanza de la lengua y de otros contenidos puede y debe complementarse con un espacio-tiempo dedicado a la lectura de textos literarios, dedicado, digo, de un modo exclusivo por fuera de todo otro requerimiento que no sea la lectura misma de esos libros y la conversación en torno a eso que se lee. Pienso en una frase de Aidan Schamberg que dice, bueno, leer es hablar acerca de los libros que leemos, ¿no? Tan sencillo como eso a veces. Lo llamaría una zona de lectura liberada, que venga a sumar, no a reemplazar, sin desmedro de otros aprendizajes, de otras áreas indispensables, de otras disciplinas. Creo que la escuela puede combinar ambas cosas y esa fue la razón por la que acepté colaborar hace un par de años, apenas antes de que comenzaran las restricciones sanitarias, en el marco del Plan Nacional de Lectura en la elaboración de las antologías Leer por Leer, cuyos libros se distribuyeron el año pasado. Las entendí en cierto modo como un sucedáneo de aportes de libros de literatura a las escuelas, que es importante que se sostengan el aporte de esos libros, me refiero, las cajas de libros en cantidad, calidad y frecuencia, porque no solo los estudiantes no pueden muchas veces acceder a esos libros, sino tampoco más de las veces los maestros. ¿Y cuál es el lugar de la escuela? ¿Cuál es el lugar, en la escuela, el lugar de la literatura? ¿Qué esperamos de la literatura? ¿Qué esperamos de ella en la escuela? ¿Qué de específico puede aportar que no aporten otras disciplinas, conocimientos, saberes, experiencias? ¿Qué importancia tienen en la vida escolar la construcción de un relato, el desarrollo del imaginario, la discusión acerca de un texto, la voz de la lengua, la voz de la lengua, la empatía con personajes tan distintos a veces de nosotros, de muy distinta condición, edad, tiempo histórico, espacio geográfico, condición étnica o de género? ¿Para qué llevar todo eso a la escuela? Y en todo caso, ¿cómo llevarlo sin que se adocene, ni se adormezca, ni se rompa? ¿Cómo llevarlo sin que se pierda su condición azarosa, disidente, desobediente, que nos produce un poema o un cuento cuando los que ya somos lectores leemos a solas? ¿Cómo generar un espacio de tal naturaleza cuando en el formateo mediático y el bombardeo informativo e ideológico de nuestros días quedan tan pocas posibilidades humanas para eso? La literatura implica un modo de leer diferente de otros textos, un modo que puede ser usado luego para descifrar cualquier mensaje. Tiene un grado de densidad o de complejidad tal que si uno aprende a enfrentarlos, luego es muy apto para leer con mucha mayor soltura los lenguajes políticos, económicos o cualesquiera sean los otros usos de la lengua. Para despertar con lo que se lee. Lo que se revela ahí es una palabra que desordena el mundo,
que lo resignifica. Es el desorden propio de la complejidad. Me gustaría a mí que la escuela preservara ese espacio, que lo agregara, que no lo perdiera donde está. En algunas escuelas, conozco muchas escuelas país adentro, y hay lugares donde eso no está, donde no están las condiciones para que esté. Una zona de lectura liberada, me atrevería a llamarla, porque su lectura es, además de aquella práctica solitaria y exquisita que a menudo referimos, ya sabemos que la lectura como práctica nació con la burguesía, ¿no? En la medida en que la sociedad burguesa tuvo tiempo de ocio para permitirse entrar en textos no utilitarios. Y la otra vía de acceso que me interesa mucho es, como sabrán, la revolución industrial, ¿no? Cuando los trabajadores se alfabetizan para manejar las máquinas y entonces, ya que están alfabetizados, desean leer historias y aparecen los fanzines, aparecen los libros por fascículos, ¿no? Entonces como que tenemos como esa doble vía, ¿no? Una de una sociedad acomodada que tiene privilegios que nos gustaría que lo tuviera toda la sociedad, y otro de trabajadores que descubren por la vía de la alfabetización el placer, el deseo de entrar en mundos ficcionales. A ver dónde quedé. Lo que se revela ahí es una palabra que desordena el mundo, que lo resignifica. Es el desorden propio de la complejidad. Me gustaría que la escuela preservara ese espacio, esa zona de lectura liberada, me atrevería a llamarle, porque esa lectura, la lectura de textos de ficción y de poesía, además de aquella práctica solitaria y exquisita que a menudo referimos, un instrumento de intervención sobre el mundo, es una espléndida posibilidad para dar lugar a preguntas, discusión, intercambio de percepciones, construcción de un juicio propio, que me parece siempre lo más difícil. Los que más necesitan son los que menos pueden decir su palabra, dijo Simone Weil. En la literatura, la humanidad encontró un modo de transmitir sus representaciones del mundo, diferentes según la época y las condiciones sociales, económicas, culturales de cada pueblo. Así, cada libro, cada novela, cada cuento, cada poema contiene, con mayor o menor felicidad, una lectura del mundo, y leer lo que fue escrito es ingresar al registro de memoria de una sociedad. La literatura de un país, de una lengua, es en su conjunto las múltiples formas en las que una sociedad se cuenta a sí misma quién es. Entonces, podríamos decir que la historia de la literatura es también la historia de la subjetividad humana y de las condiciones en las que esa subjetividad se desplegó. Claro que para que un niño o un joven se convierta en un lector capaz de ir más allá del consumo de un relato, además de libros de calidad, necesita ayuda. Para muchos, la escuela es el único espacio donde se puede encontrar esa ayuda, el único posible contacto con la cultura literaria. El discurso literario es exigente y pide recíproca exigencia a los lectores, y es por esa complejidad que lo apreciamos. Lo suyo no es lo general, sino lo humano singular, y no está ahí la palabra infalible, muy por el contrario. En su mundo viven la duda, las indecisiones, la ambigüedad, los múltiples puntos de vista acerca de una misma cosa, todas estrategias necesarias para pensar por nosotros mismos, cosa siempre tan difícil. Sabemos que un buen maestro enseña que enseñar es algo más que repetir lo que otros dicen, que enseñar es oponerse a ciertas cosas y luchar por otras tantas y sostener convicciones en un camino de emancipación. El tránsito por muchos libros, siempre pensé que un buen libro es el libro que nos lleva a otros libros. Su calidad, pero también su diversidad, abonan ese camino en busca de un lector emancipado. Lo que se revela en el tránsito por los textos literarios
Es una palabra que desordena el mundo, como dije, que lo resignifica, y el desorden propio de esa complejidad puede ser un espacio muy interesante en la escuela. Convertirse en lector lleva, como todos aquí sabemos, mucho tiempo, y es una tarea de alta intensidad. Se trata de dar saltos sobre uno mismo hacia una mayor conciencia, saltos para, en palabras de Chamber, al que traigo otra vez, ponerle el pecho a una literatura que no se dirija al público, sino a la lengua. Defiendo mucho a la escuela y a lo que puede hacerse en ella, porque la escuela es el gran igualador social de recursos culturales. El camino de acceso a múltiples manifestaciones de la cultura que por siglos transitaron de modo privado y natural las clases privilegiadas puede hacerse en la escuela con niños de otros sectores menos privilegiados. Pero aquí la cuestión, más que terminar, comienza, porque el problema que ofrece la literatura es su tremenda resistencia a la domesticación. Por eso ella es, junto a otras formas del arte, uno de los pocos espacios de disenso, de aparición de lo singular, ese lugar de lo propio donde, si se escarba hasta el fondo, estamos todos. Resistencia a lo uniforme, a lo unívoco, a lo general, a lo abstracto, a lo que debe ser, a lo correcto. Resistencia a toda utilización, tremendo poder el suyo, que nos pone en problemas, porque nos ponen problemas cuando estamos en el aula, porque nuestros intentos son muchas veces intentos de acorralarla, de domesticarla, de desactivarla, de volverla más entendible, de masticarla un poco para devolverla más neutra, intentos de domarla, de adormecerla, de sistematizarla, de acomodarla, de suavizarla, de volverla más potable, cuando lo que ella tiene para darnos y para darle a la escuela es desobediencia. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? En principio quiero agradecer mucho a Cintia y al equipo por esta invitación desde un lugar tan extranjero. Es la primera vez que trabajo con personas que están en la escuela primaria y me encanta ese encuentro. Y también agradecer mucho a nuestras compañeras de mesa con las que hemos pensado y preparado este encuentro. Y yo trabajo especialmente con bebés, con niños muy pequeños y con maestros y con bibliotecarios, pero los niños de primaria están en otro lugar mental para mí, así que muy feliz de poder compartir hoy estos retazos de camino. Y comienzo con unos párrafos de Hannah Arendt que me parecen muy claros para situar aquello que nos convoca en estas jornadas. Y en el caso de esta mesa, la relación entre los libros, la escuela y la literatura. Y cuando digo escuela, me refiero especialmente a nuestra tarea de mediación, a los maestros y maestras que provocan y sostienen el encuentro entre chicos y chicas y libros. Dice Arendt: la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos. No quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Hasta allí la cita. La pregunta acerca de si amamos lo suficiente a las niñas y a los niños se me hace retahíla muchas veces, y seguramente a muchos de ustedes también. Pero no me refiero a amar a los hijos propios únicamente, sino a un amor más amplio, menos narcisista, por decirlo de alguna manera, ese que produciría probablemente otra conciencia de la responsabilidad del cuidado colectivo y la protección de los rasgos humanos.
y no exageramos si ubicamos la relación entre la escuela y los libros y la literatura como parte de esa forma amplia del amor. Leo un poema de Natalia Litvinova, joven poeta bielorrusa que vive en Buenos Aires. Corro al campo donde están las ovejas, quietas, masticando pasto. Elijo a una y la envuelvo con mis brazos. Se resiste, pero la fuerzo. Sujeto su cabeza contra mi pecho. Es amor lo que persiste cuando no hay trama. Abrazadas, somos el peso exacto que el viento no puede derribar. Los relatos, los textos literarios, son retazos de infancia que atravesaron el tiempo y se plasmaron en libros para que todos, cualquiera, el que quiera, el que pueda, vuelva a recorrer con la demora del poeta esos llanos, volcanes, ríos, meandros del cuerpo y del alma, hasta encontrar algunas respuestas que no son más que inicios de preguntas nuevas. Porque el arte y la literatura como tal no trabaja para enseñarnos nada, tampoco responde las preguntas, sino que las reenvía a dimensiones donde resuenan de manera distinta y así multiplican sus sentidos posibles. El arte alimenta reservas de significación, fomenta embriones de futuro, dice el curador paraguayo Ticio Escobar. Lo mismo hacen los niños y las niñas cuando juegan y cuando leen. Y esos son actos de emancipación sobre lo que existe, de creación de mundo. Por eso tiene tanto sentido para mí algo que dice Benjamin en un hermoso ensayo sobre los juguetes y la literatura infantil. Él habla de tutelar la soberanía del que juega y del que lee. Dice Benjamin, cuando inventan historias, los niños son registros que no se dejan cortar las alas por el sentido común. De golpe las palabras se cubren con trajes y en un relámpago están implicadas en duelos, escenas de amor y reyertas. Las palabras se disfrazan de un solo golpe y en un abrir y cerrar de ojos quedan envueltas en combates y trifulcas. Es así como los niños escriben sus textos, pero es así también como los leen. Y yo agrego, Benjamin supone que los grandes vigilan el mundo de la percepción de los niños. Y a mí esta idea me conmueve muchísimo, porque la percepción se modula, se restringe o se libera de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que nos tocan en suerte y que están mediadas por los buenos libros, que ya son en sí mismos embriones de futuro y por lo tanto podrían tener fuerza suficiente para desconstruir los efectos de la vigilancia, y las tareas que asumimos quienes mediamos. Nuestra mediación también tiene mucho que ver con la responsabilidad de amar lo suficiente a los otros como para generar la disponibilidad y a la vez respetar el derecho a la construcción de sentido. En principio, el lector siempre está en estado de alerta, siempre espera que algo fuera de foco ocurra. Sin esa expectativa, no se justificarían su tiempo y su atención. En cierta forma, ser verdaderamente lector de cualquier tipo de textos es estar en posición de poeta, agazapado, inquieto y dispuesto al asombro, y un poco fuera de foco. A la vez, rogándole a la palabra que sea capaz de ofrecerte algo que nunca hayas visto o percibido de ese modo. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro hermoso de Tamara Kamesain que se llama Una intimidad inofensiva, los que escriben con lo que hay. Y allí Tamara cita a Alejandro Rubio que dice lo siguiente. Esto es Alejandro Rubio. Yo también fui poeta. Aprendí a la edad justa el valor del corte de verso. El corte de verso es un milagro tipográfico como no hay dos. No es un cuchillo que troza en partes un pan de manteca. Es la caricia materna que permite el paso del llanto a la sonrisa y de la sonrisa a la carcajada. Un ascenso ininterrumpido hacia la felicidad. ¿Cómo no me voy a conmover yo como lectora
¿Cómo no agradecerle a Rubio y a Kamensain que me lo pone en mi nariz? Este giro perceptivo para pensar algo tan propio del poema y tan técnico a la vez como dónde se corta un verso y por qué. Percibo el mundo de otra manera después de leer estos párrafos. Se ensancha mi mundo cotidiano y ya miro el pan de manteca esperando que algo otro le suceda. Soy un poco menos torpe para imaginar. Sonrío. Eso hace la literatura también. Un pequeño viaje hacia una felicidad extraña. Baudelaire soñaba con una literatura que se adaptara a los movimientos líricos del alma, como me pasa a mí con el texto de Rubio. Y aquí regreso a nuestras mediaciones, en el trayecto de la formación de niños y niñas lectores. ¿Cómo elegir esa literatura que tiene capacidad de hacer renacer la mirada? ¿Cómo acompañarlos y producir situaciones profundas sin oprimir la emoción y la sensibilidad personales? La literatura no se deja atrapar. Creo que es algo que no deberíamos olvidar si queremos ser respetuosos de las y los lectores como tales. Pero no es tan sencillo producir una quietud para merodearla, sin pedirle otros réditos inmediatos. Y aquí creo que tiene mucho sentido pensar en nuestras biografías lectoras y en cómo influye ese recorrido con sus representaciones y experiencias en nuestro modo de construir la relación entre libros y escuela. Desde hace un tiempo estoy investigando cómo se construye el canon bibliográfico de la formación docente, especialmente en la educación inicial. Y podría decir que los mayores hallazgos aparecen en la indagación sobre las lecturas previas de los profesores y profesoras, sobre sus biografías lectoras. En general, aparecen escasas situaciones de lecturas apasionadas. Pocos han dado cuenta de una relación de amor, de sorpresa, de alegría frente a determinados textos. Y muy pocos manifestaron leer literatura. Tal vez debamos pensar en esta relación entre escuela, libros y literatura, no solo en los niños y las niñas, sino también en nosotros mismos. Y no me refiero a algo ya muy trabajado, como no se puede formar lectores si no sos lector y algunas otras cosas por el estilo, sino a la necesidad de crear comunidades de lectura entre los adultos, adentro de la escuela. Arjun Appadurai, un antropólogo indio, habla de las comunidades de sentimientos, el surgimiento de sensibilidades y afectos entre los lectores, estudiantes y profesores, a través de la experiencia misma de leer. Podríamos preguntarnos, ¿hay comunidades de sentimientos en nuestros equipos de trabajo sostenidas en las lecturas compartidas? ¿Hay comunidades de sentimientos entre nosotros y los chicos? ¿Nace un amor a los otros a partir de lo que leemos y cómo leemos en común? Cuando pienso en mi rol de mediadora de lecturas, como formadora de lectores, pienso tanto en los niños como en los adultos. Coincido plenamente con la potencia de las comunidades de sentimientos que crea la lectura. Si el formato es dialógico, si lo que proponemos es atravesar juntos la perplejidad y el asombro. Los niños y las niñas con los que trabajo, aún siendo muy pequeñitos, son grandes lectores. Pero si no fuera porque nosotras como equipo estamos todo el tiempo leyendo juntas y buscando alguna pasión que nos permita defendernos del viento, tal vez el resultado sería débil. Un huracán que avanza alegremente, dice Deleuze, cuando se refiere a las pasiones que nos permiten sostenernos y al deseo. La alegría proviene del mismo avance, de lo propio del movimiento. Y la experiencia literaria tiene mucho que ver con la alegría, a veces secreta. Tal vez por eso me gusta tanto algo que dice Leila Guerriero. Ella dice, yo siempre estaré buscando, bajo los adoquines, la arena de la playa. Hola a todas y a todos.
Bueno, hay saludos de todas partes del país. Quería comenzar devolviéndoles una pregunta para profundizar un poquito en algo de lo que nos compartieron. Como educadoras, educadores, tenemos un fuerte compromiso con la formación de los lectores y las lectoras pequeños. Y se mencionó como una condición de esa formación la cantidad de lecturas que se lee y la calidad de esos textos. Pero también se mencionó, y estoy de acuerdo, que no depende de un contacto espontáneo, ¿no? Y que querría que desarrollaran, ¿no? Que no depende de un contacto espontáneo con esos libros, ¿no? Que es necesario pero no suficiente. Lo que yo quería y ahí quedó como el lugar del docente, como ese mediador, querría que profundizaran un poquito el papel, lo que tiene el docente en esa mediación. Ante todo, en la torpeza del comienzo no le agradecí a Cintia, a la querida Cintia, la invitación y a ustedes, Paula y Noelia, el acompañamiento, perdón, y a la organización del encuentro, esta posibilidad de estar acá. Sí, yo creo que... Claro, a veces he tenido encuentros, he compartido mesas con otras personas que no están ligadas al mundo docente, pero sí el de la literatura y demás, y defienden esto de que, yo cuando era chica, estoy contando por ejemplo una situación particular. Yo cuando era chica me subí, alcé tal libro de la biblioteca, no hace falta enseñar, muchos escritores, muchos poetas, mucha gente que escribe pero que no está ligada a la docencia, dice esas cosas. Claro, pero tiene que estar la biblioteca para que yo me suba a sacar el libro, tiene que haber otro que esté leyendo antes, eso habla de un desconocimiento de las posibilidades reales que tienen tantos y tantos chicos. La idea, que un poco la dije al pasar aquí, es que los privilegios que tiene un niño que nace en un contexto lector no siempre está ligado al dinero, digamos, para comprar los libros. A veces hay esa presencia, esa práctica lectora, esa pasión por los libros en un contexto modesto. Pero bueno, algunos recursos hay que tener, por supuesto, ¿no? Hay recursos internos y también económicos para que haya algún libro. Pero digo, lo que un niño que nace en ese contexto tiene por natural, obviamente tiene, porque ahí está y ahí hay alguien, las cosas sencillas, ¿no? Alguien que le regala un libro para el cumpleaños, un libro que está en una pequeña biblioteca, una abuela que lo lleva a una librería para comprarle algo, bueno, un hermano que lee, etcétera. Es la escuela la que intenta generar eso para quienes eso no tienen, ¿no? Entonces, para todos, para los que tienen y para los que no tienen esa posibilidad. Y de verdad que hay algo de... Bueno, tradicionalmente la lectura, yo hablaba del nacimiento del ocio lector en el marco de la burguesía. Antes de eso leían, los monjes, un sector muy, muy pequeño, muy estrecho de la sociedad. Y bueno, eso que ciertas clases con ciertos privilegios, como a lo mejor alguno de nosotros ha tenido y por eso se convirtió en lector o nos convertimos en lectores, que esos privilegios puedan ser extendidos a la sociedad en su conjunto, porque bueno, entiendo la escuela, como un espacio de inclusión por antonomasia, quizás el más inclusivo que tenemos, la escuela pública como el espacio más inclusivo que tenemos, ¿no? Yo me quedé pensando en nosotros los adultos, que fue algo que un poquito pensamos también en nuestras reuniones previas. A mí me inquieta muchísimo, y yo suelo hacer esta pregunta: ¿por qué suponer que dentro de cada adulto vive un lector? ¿No? Depende, sí sabemos que somos todos lectores de mundo, no podríamos vivir si no leyéramos el mundo, pero pensando específicamente en un lector literario, en un lector de literatura, ¿no? Y a veces me da la sensación de que
cuando somos maestros, damos por supuesto que hay un lector literario formado dentro de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso no es necesariamente así. Y que reconocerlo permite que empecemos a pensar estas cosas, cómo construimos comunidades donde nosotros como adultos hacemos un recorrido lector, un aprendizaje literario en el sentido subjetivo, afectivo y en el sentido intelectual, más puramente intelectual de la literatura, ¿no? A veces me parece que dejamos librado a la historia que te tocó. Si de chica te leían, si de chica te contaban cuentos y tenés la suerte de llegar a la tarea de maestro con un acervo, con unos recursos, ¿no? Pero me da la sensación de que es un espacio que dejamos demasiado librado, vuelvo a esto a lo espontáneo, ¿no? Dejamos demasiado librado a lo espontáneo. Yo trabajo mucho con maestros y maestras, en el jardín que dirijo, pero también en otros espacios, y es muy impresionante lo que ocurre como transformación en ese proceso lector cuando hay dispositivos para encontrarnos, para leer, cuando la literatura circula todo el tiempo, cuando es un bien afectivo en común. Y muchos maestros y maestras empiezan a hacer su biblioteca cuando empiezan a trabajar en el jardín. No había ningún libro elegido por sí mismo literario en su biblioteca y ahí empieza a construirse su biblioteca. Y es una decisión personal, el jardín no te obliga a tener una biblioteca, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, y lo podríamos pensar en muchos otros contextos, en seminarios, en distintas cosas que vamos haciendo, cómo crece la posibilidad rica de mediar con los chicos cuando el propio camino es revisado, enriquecido, cuestionado. No sé, pienso que, pensando desde las políticas públicas, ¿no? Yo creo que ese es un punto que se nos escapa. Que por supuesto que está buenísimo pensar en los niños y niñas ni hablar, ¿no? Pero además, una vuelta sobre nosotros los adultos mediadores yo creo que es necesaria. Vos dijiste, María Emilia, leer en comunidad, ¿no? Cuando hablabas, no sé si te acordabas de algún ejemplo, de alguna escuela, ¿no? Esto de hablar entre adultos y conversar sobre lo leído. Eso está bueno también para que nos cuenten. Sí, trajo otra idea también que es interesante de cómo la escuela también sale para afuera a leer en otros espacios, ¿no? Digo, ¿no? Las bibliotecas públicas, ¿no? Digo, en esa formación un poco hablábamos antes cuando preparábamos el encuentro, que bueno, que los docentes efectivamente no siempre por ahí están, necesitan seguir formándose como lectores, cómo leer en comunidad, ¿no? Y cómo abrirse a otros espacios. Me parece que eso es bien interesante. Sí, también hablando, volviendo a lo que decías, Paola, ¿qué se aprendería leyendo? Porque uno también podría pensar eso, ¿no? Y yo digo, bueno, uno en un espacio de lectura, en esa como zona, eso que yo llamo una zona liberada. En ese espacio, bueno, se puede oír cómo suena, digamos, la música de la lengua, escuchar la palabra del otro, disentir, bueno, etcétera. Y también, por ejemplo, muchas veces hablamos de inclusión y cuando yo escribo una ficción, digo yo por decir alguien que escriba una ficción, lo que hace es, lo primero que hay que hacer es salirse de uno y tomar otro punto de vista narrativo, digamos, entregarle la palabra a un narrador. Y eso hace que el lector lea ese texto, ese cuento, esa novela, desde un otro, que no es él ni soy yo. No es quien escribe, ni es tampoco quien lee. Somos llevados ambos, o yo lo llevo al lector, lo arrimo a un punto de vista que es otro, que es distinto. Y entonces ese otro puede tener otra condición social, de edad, geográfica, de género, histórica, etcétera. Y entonces, bueno, eso es necesariamente, tremendamente inclusivo. Porque, bueno, vivimos una sola vida y la ficción, sobre todo la ficción, nos permite vivir vidas sucedáneas, ¿no? Entrar en las subjetividades de unos otros, ¿no? Entonces, bueno,
también podemos encontrarle ahí una razón social indirecta, ¿no? Lo he contado otras veces, pero en un lugar de recuperación de chicos de adictos al Paco, en un barrio de Córdoba, uno de los, armaron en algún momento un taller de lectura y uno de los chicos empezaron a entusiasmarse con un grado de marginalidad brutal. Bueno, la gente que es de Córdoba acá sabe que es la gente de los chicos del padre Oberlin. Y uno de los chicos, una de las cosas que dijo fue que el taller le permitía volar sin consumir. Entonces, la ficción como un lugar para volar sin consumir, parece que son, para esa pregunta sartreana, ¿para qué sirve la literatura?, que era la pregunta en cuestión cuando yo era estudiante de letras y políticamente nos planteábamos ¿para qué la literatura cuando hay que salir al campo a enseñar a leer? Pero esto suntuario que es esto que estamos estudiando, no siempre es tan suntuario, a veces necesario, ¿no? Me hiciste acordar a la cocinera del jardín donde trabajo, que estaba muy lejos de la literatura y de la lectura en general y, contagiada por este clima, empezó a leer, a llevarse libros y demás, y un día leyó mucho, leyó grandes novelas, grandes poetas, y un día me dijo, me doy cuenta desde que leo literatura estoy más buena. Porque puedo comprender mejor el alma humana al ver otras vidas. Y eso es lo más profundo. Y no tenía ninguna intención de elección lo que leía cosas terribles además, ¿no? Pero lo que creció era esa posibilidad de sensible frente a ser humano de diversísimas maneras, ¿no? Bien. Hablaron mucho, del lugar de la escuela como el espacio para la lectura, ¿no? Pero nos preguntábamos si ese camino lector o dónde se inicia ese camino lector. Que sabemos que en la escuela los niños escuchan leer mucho a sus docentes y entran en lectura, pero ¿dónde se inicia ese camino lector? Les preguntamos. Y Noé me mira a mí porque, yo, como ustedes imaginarán, creo que se inicia muy temprano, creo que se inicia en la gestación. O sea, hay algo muy interesante de la lengua, que es que los bebés, cuando están en el útero de su mamá o de la persona gestante, desde el 4º o 5º mes de gestación, empiezan a percibir los sonidos de afuera y a discriminarlos. Entonces, un bebé empieza a percibir toda la prosodia y todas las características de la lengua materna, de la persona que lo lleva en el vientre. Para mí, desde mi punto de vista, en ese momento comienza el aprendizaje del lenguaje, pero también comienza el aprendizaje de la literatura, porque de ese lenguaje que le llega filtrado, lo que el bebé toma es la música, es el ritmo, y la música y el ritmo son condiciones específicas de la lengua literaria, no necesariamente de la lengua cotidiana, de la lengua fáctica, ¿no? Entonces, un bebé nace con un bagaje de conocimientos literarios que son en principio rítmicos y musicales. Entonces, ahí ya hay una diferencia entre una persona gestante que está conectada con el bebé, que ofrece, y un entorno que ofrece, que canta, que acaricia ese vientre y demás, y alguien que no puede o no encuentra cómo conectar con eso. Pero que alguien no encuentre cómo conectar con eso también nos hace una pregunta a las personas que hacemos mediación de lectura, porque a lo mejor en una sociedad tan compleja como la nuestra, donde es tan difícil conectar con el cuidado, con la maternidad, con el tiempo de entrega que implica un embarazo, un nacimiento, una crianza, a lo mejor es clave ahí nuestra tarea de mediación, como acompañar a las madres, a los padres, a las familias, a tener cierto conocimiento sobre estas cosas que pasan, a conectar y a empezar a construir el primer bagaje literario que será oral, las nanas, las rimas, los cuentos que vienen de la abuelita, etcétera.
Y bueno, a partir de ahí, el encuentro, para mí la oralidad tiene muchísima fuerza. Yo suelo hablar de la oralidad poética como una placenta exterior, ¿sí? Así como la placenta orgánica protege al bebé en el útero. Yo creo que la voz de la mamá, del papá, de sus cuidadores, de sus maestros, la voz poética, la voz amorosa, funciona como una placenta simbólica exterior que protege, y en la misma protección está generando psiquismo y está generando literatura, o sea, está generando la experiencia con la parte no funcional de la lengua. Y después los libros, y en mi experiencia con muchos bebés y niños pequeñitos, leen desde el primer momento, y con algunas queridas compañeras que están aquí yo les he comentado que a veces vemos un bebé. Muchas veces me ha pasado un bebé de 8 meses al que le hemos leído mucho un mismo libro que le encanta y se está leyendo solo para sí mismo y balbucea y con el dedito sigue el texto, y si esa frase termina en una pregunta, levanta el tono. Ahí hay una relación profundísima con lo poético, con lo literario, con la lengua escrita, con los saberes sobre la lengua escrita, ¿no? Entonces creo que la literatura, el camino lector de un humano puede empezar ahí, en el principio de la gestación. Pero también está aquí este lugar de la escuela como una generalidad, lo digo, de todas las personas que trabajamos en las políticas públicas de acompañamiento a la educación, pero también a la crianza, cómo estamos alertas, investigando en qué puntos de potencia y en qué puntos de fragilidad está la crianza actual, y cuánto reto cultural, cuánto desafío cultural tenemos ahí para acompañar esas crianzas. No sé si respondía tú. Sí, muy bien. Sí o sí llegó. Pienso, claro, en que a la vez, digamos, se le pide, saben ustedes mejor que yo, se le pide todo a la escuela, ¿no? Se le pide que resuelva todas las cuestiones sociales, todas las problemáticas, todas, bueno, pero, y por eso a veces, digamos, tener como un espacio, generar un espacio más para bueno, un espacio para lectura, una lectura comunitaria tal vez, de maestros, de profesores, acá estamos en primaria, de maestros, y así como de los chicos, porque a veces también pienso, hablábamos antes por fuera, no sé si en Córdoba hay muchos maestros con doble turno, pero yo sé que sí los hay mucho en el conurbano y demás. Entonces, bueno, pensando en los maestros, cuál es el tiempo de esa formación, ¿no? Ya no solo el acceso a los libros, que también es complejo, pero bueno, a lo mejor hay en la escuela una biblioteca o en las proximidades y demás, pero el tiempo, ese tiempo más reposado, menos demandado, ¿no? Entonces, bueno, yo digo lo que me gustaría, a mí me gustaría que hubiera un espacio dentro de las horas de trabajo presenciales de un maestro, un tiempo para leer al interior de la escuela con sus colegas, de leer y discutir libros. No sé, Pau, si tenés alguna. Sí, me voy a meter si no... voy a trasladar otra pregunta. Dale. Porque, bueno, estamos hablando de leer, de formar lectores literarios. ¿En qué medida, ¿no, influye en esa formación? ¿Cómo invitamos a leer los textos literarios? ¿No? ¿Cómo una docente invita a leer esos textos? ¿Cómo se invita a leer? ¿Cuánto influye, ¿no? ¿Cómo invita a un docente a leer? ¿Qué maneras propone de leer en esos textos? Un poco decíamos, ¿no? En una sociedad por ahí donde está invadida por las pantallas, donde es como un desafío, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo se invita? Sí, y a ese me parece justamente que esto que vos decís de
de las pantallas y demás, de una afuera abrumante, ¿no? Una afuera que invade todo el tiempo ese adentro, ese espacio. Justamente me parece que una forma es un espacio de preservación de todo eso, digamos, un espacio solo para eso, sin, bueno, sin conexiones, digamos, con diversidad de libros, con calidad, pero con diversidad, porque, claro, bueno, por lo menos así uno se ha formado como lector. Un libro lleva a otro y ese a otro y ese a otro, ya sea porque se reconoció al ilustrador o se ve el signo, el logo del editorial o el nombre del escritor o el asunto, lo que fue, digamos, así va moviéndose uno por como un bosque de libros. A mí me parece que, sumados a todo lo que se le pide a la escuela, la cantidad de cosas que la escuela tiene que resolver o se ve demandada, digamos, para resolver, también sería importante que entre esa suma de cosas está en muchos lugares, pero que se sostenga a un nivel más general, porque, bueno, uno ve también una gran diversidad en las escuelas de nuestro país. Una cosa es la escuela como institución y otra cosa es después la realidad concreta de cada lugar. Hay lugares donde una librería está a 400 kilómetros, hay lugares que no tienen bibliotecas, hay una diversidad enorme y también una diversidad de formación lectora de los maestros muy distinta, ¿no? Y entonces, eso, un espacio tal vez para ir en los casos en los que no haya maestros con una formación lectora muy fuerte, un maestro puede ir también haciendo ese crecimiento junto con sus alumnos. También he visto algunas escuelas, de las muchas a las que he ido. En algún momento hubo unos años en que yo trabajé en un equipo de experiencias educativas alternativas y, intervenciones a través de la literatura o de ciertas disciplinas artísticas en escuelas con una complejidad, marginalidad, violencia en Córdoba, hace ya unos cuantos años, y alguna cosa que me pareció interesante de algunas instituciones, porque claro, así como decía recién María Emilia, que nosotros tendemos a percibir que dentro de cada persona hay un lector, también tendemos a pensar que todo maestro debe ser un lector avesado, y a veces, el magisterio tiene muchas áreas y puede haber maestros que no les interese tan específicamente esto. Entonces, he visto algunas escuelas que han elegido un maestro de los suyos, un maestro muy lector, un maestro al que le ha interesado mucho, y lo han sacado del aula y han generado un espacio de lectura, y los grados, pasando por ese maestro en un salón de usos múltiples, y a ese maestro la institución escuela le ha dado todo, le ha dado formación, libros, cursos, etcétera. Y ha producido cambios muy interesantes en la comunidad. O sea, no siempre tal vez la resolución es que todos los maestros de una escuela sean grandes lectores y hagan un proyecto de lectura. A veces, con lo que hay en la institución se puede encontrar algún atajo, alguna otra posibilidad, ¿no? Eso. Yo me quedaba pensando que haría como esta acotación. En las pantallas también se lee o se puede leer, ¿no? Porque entiendo que ahora estamos hablando de libros de papel y que está buenísimo y estoy encantadísima, pero digo, me parece que es una época en la que no podemos menospreciar la pantalla, y lo pensaba sobre todo, por ejemplo, en lo que fue el tiempo de pandemia, ¿no? Yo coordino en el jardín un programa de lectura y escritura con los maestros que se llama Escribir las prácticas es construir mundos, y leer es algo sistemático como parte de nuestro trabajo, pero también de nuestro encuentro.
Y, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que nos salvó, entre comillas, durante la pandemia para no perder el pensamiento fue que sostuvimos nuestras reuniones de turno semanales en las cuales leemos, escribimos, discutimos, leemos literatura, leemos filosofía, leemos historia, 1000 cosas. Sostuvimos esas reuniones todo el año. Y como era muy complicado, porque nosotros tenemos 2 reuniones de turno, una del turno mañana y una del turno tarde, de maestros. Pero como las maestras estaban en su casa con los hijitos y no sé qué, no podíamos coordinar el grupo de la mañana a un mismo horario y el grupo de la tarde otro. Entonces hicimos 3 reuniones de turno semanales. Una era los martes de 9 a 11:30 o 12. La otra era los jueves de 9 a 11:30 de la noche. Y fue un horario consensuado con las maestras que esperaban que llegara el padre de sus hijos para hacerse cargo de los niños y trabajar. Y la otra era los viernes a la tarde. Y esas reuniones en las que produjimos muchísimo a pesar de lo que significaba el desconcierto de la pandemia, para nosotros que trabajamos con chicos tan chiquitos fue sumamente exigente preparar todo a la distancia, sostener el vínculo, etcétera. Eso fue salvador para nosotras. Y en estos días que estamos trabajando sobre algunos textos escritos, aparecía mucho registro de las maestras de qué potente lo que hicimos en pandemia, cuando parecía que nos íbamos a morir ahogadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que nos sostuvo mucho ahí tiene que ver con el deseo. Y el deseo es un gran contenido en la experiencia de hacerse lector. Pero ¿cómo se hace con el deseo? El deseo se puede transmitir, se puede enseñar, no se puede imponer, ¿no? Entonces yo creo que este es un conflicto muy grande cuando pensamos en entre comillas, la obligación o responsabilidad que un maestro o maestra tiene de ser lector para poder hacer ese trabajo. Porque si no está el deseo, ¿qué hacemos? Si nosotras no hubiésemos tenido un profundísimo deseo, no podríamos haber sostenido reuniones de 9 a 11 y que a veces duraban hasta las 12, porque no podíamos salir de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pero yo no sé cuál es el secreto del deseo, no sé por qué deseamos. Puedo compartir los dispositivos que armo, por qué lo pienso así y demás, pero no sé si el éxito del deseo tiene que ver con eso. Y además otra cosa, el deseo no es constante, no es el 100% del equipo está deseante en este momento, tiene fluctuaciones, pero como mínimo hay cierta capacidad deseante que hace que cuando uno baja el otro sube, entonces nos vamos equilibrando y no dejamos de leer y no dejamos de pensar, y yo creo que ese es el motor más fuerte de que nuestro trabajo pueda ser creativo con los chicos y pueda ser una escucha creativa de lo que ellos tienen para decir, hacer. Por eso siempre tiene un lugar su voz, ¿no? No sé, la problemática del deseo la dejo ahí picando porque creo que es para preguntarnos muchísimo. También está el tema de... aparecía lo de las pantallas. A mí me parece, sí, la lectura en las pantallas, bueno, claro, se puede leer filosofía, literatura, se puede leer mucha poesía. El tema es cómo seleccionar, porque ahí sí a mí me parece que quien se puede construir con ciertos recursos lectores, y ahí también hay un lugar importante en la escuela, puede elegir mejor de una avalancha de información que, bueno, cualquiera accede a una pantalla, pero ¿a qué se accede? Eso también requiere de un aprendizaje, ¿no? Si antes era difícil, cuando yo era chica, era difícil encontrar qué, ahora lo difícil es seleccionar qué de todo lo que me llega, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema hoy con respecto a la abundancia, porque hay pues, cosas maravillosas en una pantalla. Un chico puede entrar al Louvre, ver, qué sé yo, no sé, lo que fuere, pero llega ahí o por el camino se le ofrecen otras cosas que detienen su capacidad de pensar por sí mismo, que a mí me parece que ese es como el eje de todo finalmente, ¿no? Cómo uno construye cómo se construye a través de la educación ciudadanos más conscientes de sí y de la sociedad en la que viven. Me parece que eso es lo más importante de todo.
Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en nuestras situaciones sociales, políticas, lo vemos, ¿no? Como bueno, cuesta a veces elegir lo que nos beneficia, digamos, porque no hay la posibilidad de vincular, relacionar pensamientos. Rancière dice la única inteligencia posible es la que permite vincular unas cosas con otras. Bueno, eso, ¿no? Bueno, tenemos un ratito, les vamos a dar así como un pie para cerrar. Pensamos en una frase que decía, un libro es un puente hacia, y las dejamos que cierren y vemos si hay alguna pregunta del auditorio. Bueno, las invitamos a decir, un libro es un puente hacia. Yo diría una frase que me dijo una vez una maestra, hace muchos años, en un taller que yo fui a dar a una escuela. Dijo, yo quiero ser un puente sencillo entre los libros y mis chicos. Uy, no sé, no puedo decir hacia qué. Hacia mil cosas. Hacia cuestiones literarias, hacia cuestiones del aprendizaje, hacia cuestiones de la supervivencia en otros casos, ¿no? Hacia cuestiones estéticas, hacia formas de estar con otros. No puedo decir una cosa. Hacia muchas cosas. A mí creo que los libros me constituyen de múltiples maneras y en el trabajo con otros lectores constituidos o que están formándose, creo que no lo podría sintetizar en una palabra. Eso. Está muy bien. Nos encantó. Les agradezco. Bueno, les agradecemos. Sí. Cerramos con la... Por eso, sí, yo iba a decir. Como quieran, ¿eh? Bien. Cerramos con la lectura que les habíamos prometido. Iniciamos con una pieza literaria, cerramos con otra. A mí me toca la lectura de cierre, como traje una pequeña cita de Leila Guerriero, de su libro Teoría de la Gravedad. Voy a leer no sé cómo llamarlo, no son capítulos, son textos muy breves y ya van a ver. Se llama Mi sombra. Son las 8 y las 10 y las 12 y la 1. La casa está en silencio, como si toda la ciudad funcionara con un combustible muerto y secreto. Sé que hay vida, pero no sé dónde está. Son las 8, las 10, las 12, la 1. Las gatas duermen en el sillón tapizado en color rosa chicle, o rosa Dior, o rosa fondant, como el de las tortas de cumpleaños de la infancia, cuando los pensamientos no eran el mar de los desesperados, sino una consistente máquina repleta de certezas que ya no se consiguen, como las piscinas que llegaban puntuales cada verano, y el calor y los juegos sigilosos de la siesta. La casa está en silencio, flotando no en calma, sino indiferente, como una enorme cabeza de hormigón con los ojos tapiados. Y a las 8, a las 10, a las 12, a la 1, lo intento. Pongo palabras, las quito, las vuelvo a poner, escribo rosa chicle y borro, escribo rosa Dior y borro, escribo rosa fondant de torta de cumpleaños, y entonces sí, recuerdo aquellos cumpleaños infernales, los gritos de los niños, el color de las grajeas y el plástico de la piñata, una madeja de emociones infecciosas, y me vuelve el olor al cloro de la piscina, y mi abuela y yo juntando brotes de hinojo en las vías calientes, y los martillos con olor a óxido del galpón de mi abuelo, y el lomo de mi yegua morita, y los trigos ásperos, y las rodillas fustigadas por el campo, y las excitantes siestas silenciosas, los susurros mientras dormían los adultos, las uvas frescas como si las envolviera no el ollejo, sino una lámina de agua, los perros a la sombra, el mundo envuelto en un guante de calor,
la quietud de acero del verano, la parra crepitante. Y todo eso no alcanza para decir nada. Son las 8, las 10, las 12, la 1. Cambio sistema solar por 2 palabras ciertas que consigan decir toda mi sombra, escribió el argentino Pedro Mairal. Lujo total, gracias. Gracias por llevarnos a nosotros también, a otros mundos, a otros ratos. Les agradecemos muchísimo, muchísimo los diálogos anteriores, que tuvieron con el público presente y el público que está a través del streaming. Muchos colegas que vienen de lejos se fueron yendo hace un ratito, pero seguramente va a quedar colgado y van a poder volver a escucharlas y a disfrutarlas, y nos dejaron pensando, y así en un halo subjetivo bastante interesante, por lo menos para mí. Vamos dando cierre con esta última mesa a las intensas, como dijo Gaby el primer día, jornadas que hemos tenido. Vuelvo a reiterar la celebración de la presencialidad plena, que nos hayamos vuelto a encontrar, a saludar sin saber cómo. Algunos intentamos un beso, un abrazo, un puño, pero estando ahí mirándonos cara a cara. Hay un montón de agradecimientos que me gustaría hacer. Lo voy a hacer de la manera más rápida para no tener que ocupar mucho tiempo, pero necesito hacerlo. Este encuentro gigantesco se pudo hacer por muchísimas razones. En parte porque ustedes, cada uno de ustedes y sus lugares de donde provienen, han permitido que esto fuera así, casi en un corto tiempo, porque hace un mes empezamos con las invitaciones y las charlas ida y vuelta. Por supuesto, al ministro de Educación, Jaime Parsic, y a la secretaria de Educación, Silvina Wirtz, quienes empezaron a poner la política sobre rieles de la entrega de libros, y a partir de ahí, con la Subsecretaría de Gestión y Calidad, con Mauro Di María y todo el equipo, empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer rodar los libros pensando en la enseñanza y el aprendizaje? Y desde el inicio del reencuentro de la presencialidad y del 2022, pensar juntos, reflexionar juntos sobre cómo esto se puede empezar a llevar adelante. También quiero agradecer a Verónica Fiorito y a Tony Domínguez, y a través de ellas al personal del CCK, con los que tuvimos un vínculo cercano hace mucho tiempo, por este último tiempo, a Claudia Spector y al maravilloso coro y orquesta que nos presentó, al personal administrativo del Ministerio Nacional y de cada uno de los ministerios provinciales que hicieron posible toda nuestra presencia aquí, a Tere Valdetaro y a su equipo editorial por poner en valor a través de un mapa recorridos posibles en las inmediaciones del CCK, junto con Noé, con nuestra Noé, hicieron magia este último tiempo para poner en valor algunos recorridos en ese tiempo que alguno llegaba antes o que puede posteriormente hacerlo. Se los recomendamos, son recorridos cortos, los tienen en sus carpetas. Si alguno no les llegó, nos lo piden. Gracias, Tere, por el apoyo, por las ideas y por todo lo demás. A todos y a cada una de los disertantes, y a las disertantes, y a Yayo, por supuesto, por la generosidad. Estamos conversando, como dijeron aquí y en todas las mesas, hace un tiempo sostenido. Lo que queríamos sacar en un principio era al especialista con el potus atrás o su biblioteca, solo en su casa, en su living o en algún lugar visible, y hablar, y las mesas de debate, el conversar con otros fue adrede. Necesitamos que en presencialidad hubiera reflexión, miradas, continuidad de la charla, y me parece que eso fue logrado, y les agradezco la generosidad porque la mayoría de la gente no trabaja cotidianamente con la otra. Así que agradecemos el esfuerzo por haberlo transitado.
Salió todo muy bien, estamos todos muy contentos. A las directoras de nivel secundario, inicial, por su apoyo, y también a todos los colegas de las modalidades de la subsecretaría, y en especial al equipo de la Dirección Nacional de Escuelas Primarias, que están conformándose, tiene participantes que vienen de hace tiempo y algunos que se están sumando y que se sumaron de una manera muy amorosa y profesional. Todos tienen mucha trayectoria en las áreas que vamos a intensificar y es un lujo y un placer hacernos equipo, y me parece que esta jornada nos ayudaron a montar eso. A los 10 niñas, y creo que había un niño, uno, de los acreditadores que nos ayudaron en todo, estuvieron en la minucia atendiendo cada cosa que fuimos necesitando. Les agradecemos profundamente. Hemos armado también un equipo con jóvenes muy entusiastas y que nos ha dejado muy bien parados, y especialmente quiero agradecer al equipo que me acompaña más cerquita, a Gabriela Esclar, a Pablo Clementoni, a Noelia Forestier, con quienes pensamos un día qué tal si esto de los libros viene con una reflexión un poquito más profunda, por qué no empezamos el año escolar y qué tal si lo hacemos en el galpón del ministerio, y fue esa semillita con Mauro Di María y la Secretaría de Educación creciendo hasta armar este evento. Acompañamos cada uno de los ítems y de los puntos, y la verdad que les agradezco el tiempo, el profesionalismo, el afecto por el que nos subimos a este tren. Agradecerles a los del streaming y pedirles disculpas en aquellos momentos que hubo corte. Entendemos que todo está grabado y que va a estar al servicio de quien lo quiera volver a mirar, y contarles, como ya lo dijimos en otra oportunidad, que los tramos del Infod, que comienza, este es el encuentro 0 y comienza la semana que viene, ¿no, Noé? La semana que viene o la otra, no tengo bien la fecha en la cabeza, retoman lo que empezamos a hablar en esta jornada y seguramente fragmentos de las mesas que disfrutamos estos días. Por lo tanto, los maestros que se anotarán podrán seguir reflexionando sobre estas temáticas. Estoy segura que las reflexiones y los comentarios, tanto voy a tomar los espontáneos que sucedieron en el café, en las comidas, en las conversaciones de los encuentros, como las tomas de notas que han hecho, permitirán que este encuentro reverbere un poquito más, que llegue a los lugares donde ustedes trabajan y que los compartan. Tenemos que armar una comunidad reflexiva. Como dijeron un montón de las disertantes, no armamos lectores y escritores de un día para el otro, no armamos una comunidad de matemática tampoco de un día para el otro. La llegada de los libros ayuda muchísimo, pero nosotros tenemos que hacer que esa mediación sea posible. Así que espero que vayan con esas notas, con eso que les va reverberando este tiempo. Les deseo un buen regreso a su hogar. Y antes de terminar, Mauro, danos una despedida. El público te aclama. Bueno, fuiste muy clara, ya no pensaba subir porque realmente ha hecho una síntesis perfecta nuestra directora de educación primaria, y además ha hecho los agradecimientos que, por supuesto, en este caso son un acto de justicia. Yo quiero simplemente, para terminar, acercarles nuevamente el saludo y el agradecimiento de nuestro ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, de la secretaria de Educación, Silvina Birt, y digo el agradecimiento porque sabemos que muchos y muchas de ustedes han hecho un esfuerzo enorme realmente para poder llegar hasta aquí, para inaugurar, si se quiere, esta nueva presencialidad de cara al inicio del ciclo lectivo 2022. Hemos tenido representantes de las 24 jurisdicciones de nuestro país. Este ha sido verdaderamente un encuentro federal y creo que ahí está la riqueza. Y está la riqueza allí porque esta política de entrega de libros de manera universal, 1 a 1, que va a alcanzar a los alumnos y a las alumnas de escuelas primarias y de escuelas privadas de gestión única o de cuota cero,
de alguna manera se encarna en esta propuesta de fortalecimiento en dos áreas centrales de la enseñanza, como lo son prácticas del lenguaje y matemática, de una manera muy particular en cada uno de estos lugares. Nuestro país es diverso, es heterogéneo y eso claramente es parte de nuestra riqueza y de nuestra potencialidad. Y necesitamos entonces de ustedes para que nos ayuden a pensar justamente cómo este recurso material, que puede ser un gran ordenador del proceso de enseñanza y aprendizaje, cobra sentido atendiendo las diferentes particularidades que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas. Dicho esto, quiero aprovechar la oportunidad, si se quiere, para reinaugurar el diálogo con las modalidades que dependen de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad. Vamos a estar conversando muy fuertemente con ustedes desde la modalidad de educación rural, desde la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria, desde la modalidad intercultural bilingüe, en fin, desde la modalidad de educación especial, desde cada modalidad, para poder pensar juntos, repito, cómo esta política puede potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros niños y de todas nuestras niñas, entendiendo, por supuesto, que el derecho a la educación es un derecho universal e inalienable. Quiero, además, terminar agradeciendo, por supuesto, al equipo completo de la Subsecretaría y hoy, en esta oportunidad, particularmente a la Dirección Nacional de Educación Primaria, que lidera Cynthia Cooperman. Un placer, sí, vos sabés, enorme de poder trabajar contigo y con tu equipo. Han hecho un esfuerzo impresionante, realmente. Esperamos haber estado a la altura de las circunstancias, que ya se hayan sentido bien recibidos, bien recibidas en un evento lleno de saber, de conocimiento, que estos y estas maravillosas especialistas han transmitido de una manera realmente impresionante, y que además se hayan encontrado en un ámbito donde haya circulado la ternura, la bienvenida, la calidez. Para nosotros eso es importante, y sobre todo para los que sabemos de lo que tiene que pasar en un espacio de la enseñanza y del aprendizaje, sabemos que eso no es un tema menor. Donde no circula el cariño, donde no circula el amor, la ternura, la maravilla no acontece. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.